La vida es una sucesión de experiencias, momentos y recuerdos. El tiempo pasa demasiado rápido. Esto no es un vídeo de arrepentimiento, sino todo lo contrario. El pasado es un aprendizaje, no una condena. Todo en mi vida ha sido perfecto porque me ha hecho ser la persona que soy ahora y no cambio ni una coma. Estas son cosas que yo he aprendido y que si tuviese que dar un consejo al Samuel de 20 años le diría, no para prevenirlo ni mucho menos, sino para acelerar su aprendizaje. Como mucho de mi público es joven y tiene entre 20 y 25 años, que lo sé todo, también me dicen que el 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos, entonces no sé a qué estáis esperando, he decidido hacer este vídeo no para advertiros de nada, porque sé que no me vais a hacer ni puto caso, pero sí que en el momento cuando os encontréis en la vida podáis hacer el aprendizaje antes, que es lo que a mí me hubiese gustado. Yo en mi vida ha habido de todo. Lo que sí que os puedo decir es que de los momentos duros, de los baches, de los pozos, es de donde yo más he aprendido. La primera lección de vida que yo me llevo o que yo le diría al Samuel de 20 años es que la piedra es el camino. Yo soy bastante estoico y suelo huir bastante de lo desagradable. Siempre quiero tratar de conseguir, alcanzar. Y muchas veces nos olvidamos de que la vida tiene otros tiempos, de que la dificultad, el sufrimiento forma parte del camino y que hay algo que debemos aprender. Entonces, una de las primeras lecciones que a mí me hubiese gustado saber es que te desapegues de lo bueno y que te desapegues de lo malo, que lo vivas todo desde una visión de perspectiva, porque todo en esta vida ocurre por algo. Imaginad que vuestro equipo lo gana todo, que siempre gana todos los partidos, todas las copas, al final se volvería aburrido también. Pues yo creo que esa es la visión que tenemos que tener hacia los baches, hacia las ecuaciones, los errores, todo lo que nos sucede en la vida y sobre todo disfrutad. Disfrutad del camino porque la piedra es el camino. La segunda lección que me hubiese gustado saber, que no me gusta mucho llamarlo lección, pero sí que una de las cosas que me hubiese ido muy bien saber es que pases de tanto tener a más ser. Vive más experiencias. Normalmente nos enfocamos mucho en los proyectos, siempre con los objetivos, siempre con la productividad. Al final todo esto, aunque sea intangible, no es una manera de intentar llegar a algún sitio, intentar tener emociones, sensaciones, la felicidad, ¿no? Todos intentamos llegar a la felicidad. Pero al final creo que nos olvidamos un poco de ser nosotros. A mí me hubiese gustado, sinceramente, viajar más, conocer más gente nueva, arriesgar más en la vida. Esa es una de las cosas que le diría a cualquier persona que tiene ahora 20 años. Siempre vamos a lo pequeño, nos infravaloramos, vamos mendigando por la vida. No, nos conformamos con esto porque creemos que somos inferiores. No, apunta alto, luego ya la vida se encargará de colocarte en el lugar que te toca, pero besa por todas, pon toda la carne en el asador. Esa es una de las lecciones que a mí me ha costado mucho aprender. La idea es vivir más como el niño, sin preocupaciones, sin tensiones, evidentemente con una parte adulta, pero sí que veamos la vida con esa magia y con el quiero algo, intento conseguirlo, me apetece, voy a por ello, miro cómo lo puedo aprender. Es más la actitud del niño. Si tengo que marcar una clara diferencia en mi vida, ese fue el autoconocimiento. Para mí fue un antes y un después. Me parece fundamental saber cómo funcionas, para qué sirves, para qué estás aquí. El autoconocimiento y el desarrollo personal fueron para mí como un despertar. Empecé a saber cuál era mi parte fuerte, la empecé a utilizar a mi favor y sí hacer visible mis sombras. Por eso mi primer curso de Mindful Habits es de autoconocimiento y desarrollo personal, que por cierto ya están las inscripciones abiertas y podéis acceder, porque me parece fundamental que una persona se conozca en el siglo XXI. Es que os va a dar una ventaja competitiva brutal, a diferencia de las personas que viven por defecto, viven en piloto automático. Nada, simplemente que sepáis que podéis acceder y si accedéis esta semana, solamente esta semana tendréis una sesión grupal conmigo. El curso está al 50% de descuento y nada, valorarlo si queréis haceros ese regalo e invertir en vosotros. Pero básicamente autoconocerse es saber cómo funcionas, qué cosas te afectan. Si me como esto, me sienta bien, me sienta mal, estoy más cansado, ¿por qué será? Cuando una persona me insulta, qué raro, a mí eso me toca la fibra. Pues
Todos esos mecanismos, tanto mentales como físicos, se pueden aprender. Eres único y ese viaje lo tienes que hacer tú solo. Los demás, evidentemente, te pueden acompañar, te pueden mostrar el camino, como es el caso del curso, pero al final uno debe adentrarse en las puertas de sí mismo y cavar hondo hasta encontrar verdad y encontrar lo que es uno mismo. Dicen que a esta vida venimos a realizar solamente 2 tareas. Una es conocerse a uno mismo y la otra es aceptar aquello que has conocido. Cuarta lección: si no sabes a qué dedicarte, es el crecimiento personal, Samuel. No es broma. En realidad muy pocas personas saben a qué dedicarse o muy pocas personas se iluminan y dicen, es esto a lo que me tengo que dedicar. En realidad tenemos que probar, tenemos que cagarla. Al principio no vamos a ser buenos en nada. Mi primer vídeo de YouTube es para tirar a la basura, no vale para nada, pero al final te vas dando cuenta que el hacer te va dando esa confianza del propósito. O sea, que prueba, investiga, no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a cagarla, porque cuando aprendes a ir en bicicleta al principio te vas a caer, es normal que te caigas y vas a hacer el ridículo, igual que hice yo en mi primer vídeo de YouTube, pero es inevitable para desarrollar tu propósito. Otra cosa muy importante es que sigas tu instinto. Nos han educado para rechazar esa vocecita interior y hacerle caso omiso y darle más importancia a lo que las personas de autoridad nos dicen, porque como son personas de autoridad y ellos lo ven desde un lugar superior al nuestro, eso tiene que ser verdad. Pues no, la verdadera intuición es más sabia que nada en la vida. Tú, mejor que nadie, sabes qué es bueno para ti, tanto en la alimentación como en el propósito, como con las personas. Entrena tu intuición, entrena esa sabiduría del cuerpo. Sobre todo, no te dejes llevar tanto por la mente, sino por el cuerpo. Lo que sientes no está mal, es muy verdadero. Lección 6. Todo carece de importancia, y esto no es que sea frívolo. Tendemos a pensar que preocupándonos o estresándonos las cosas van a salir como nosotros queremos. Yo antes era una persona que me tomaba las cosas demasiado a pecho, siempre me involucraba demasiado y con el tiempo te vas dando cuenta de que en realidad todo carece de importancia, de que hay que ser más pasota en la vida en cuanto a los resultados. A mí me gusta vincularme con la acción, es decir, comprometerme con lo que estoy haciendo ahora mismo y que se encargue la vida de lo que tenga que venir. Es una posición de desapego a los resultados y no poner demasiadas expectativas en el futuro. 7. Hazlo ahora. Yo me he puesto un montón de excusas para no hacer lo que quería hacer. Realmente ya tienes todo lo que necesitas para empezar, que eres tú mismo. Intentamos justificar, no porque soy demasiado joven, no porque todavía no estoy lo suficientemente preparado, no es que ya soy demasiado mayor. Son excusas que nos ponemos para no hacer lo que queremos hacer. Dentro de todos nosotros, de todos, absolutamente de todos, hay una persona que es capaz de hacer una cosa de manera espectacular. Honra el milagro que la vida te ha regalado, que es tu habilidad, que es el estar aquí, el existir, y ponte a ello. Al final yo creo que la confianza se gana haciendo, superando error tras error. Al principio vas a ser un novato en todo, pero la constancia siempre gana el talento. Número 8. Deja el victimismo. Solemos pensar que los culpables de nuestra infelicidad o de lo que nos pasa en la vida la tiene otro. Nada más lejos de la realidad. Somos responsables de lo que está sucediendo en nuestra vida. La vida, nada más que por el hecho de existir, no te va a regalar ni la pareja ideal, ni el mejor trabajo, ni dinero. Al final tenemos que hacer nosotros el aprendizaje para traer esas cosas a nuestra vida. Yo en realidad era el más revolucionario de toda la collada de amigos que íbamos, y si ven este vídeo van a flipar porque van a decir, pero tú ¿en quién te has convertido? Pero es 100% real, lo he comprobado en mí. Lo que sí que podemos hacer es aprender de lo que nos pasa, preguntarnos qué quiere la vida, que aprenda de esto nos va a permitir pues no repetir los mismos errores que antes. Identifica en las mismas situaciones que te metes y es que ahí te falta un aprendizaje. Yo antes acababa fatal en todos los trabajos y no me llevaba bien con los jefes, los superiores, y decía, pero ¿por qué? Repetía trabajo tras trabajo y en todo se acababa mal, hasta que no entendí que yo tenía que dedicarme o hacer cosas por mi cuenta. Entonces mi vida profesional, digamos, como que se estabilizó, vino dinero a mi vida, bueno, empecé a vivir de una manera más armónica, y es porque me estaba negando un aprendizaje. Si vosotros tenéis alguna otra lección que le diríais a vuestro yo de 20 años, dejad en los comentarios, así también podemos aprender.
Y nada, ya sabéis que os quiero un montón, os podéis suscribir, darle a la campanita, tengo newsletter en las que mando correos hablando de todos estos temas y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.